vamos a ver que una vez que tú das la indicación inicial al paciente con asma, hay que ver si lo que le hace está funcionando. Eso también les he mencionado al inicio, ¿no? En terapéutica. Siempre les digo de que tú indicas algo a una enfermedad y tienes que saber que funciona. Entonces vamos a ver cómo vamos a monitorizar esto. Y también, por último, vamos a ver lo que son las exacerbaciones. Una cosa es un paciente asmático en consultorio, manejo ambulatorio, y otra cosa es un paciente asmático en emergencia. El manejo podría ser algo distinto. Vamos a ver casos clínicos, a ver, dice. En el caso de Augusto. Augusto, de 25 años, acude a consultorio refiriendo tos desde hace 2 semanas. Refiere además que se exacerba durante la noche. Dichos episodios suelen presentarse desde hace algunos años en los meses de septiembre y octubre. Coincidentemente con cambio de clima, ¿no? Los que son asmáticos saben a lo que me refiero. Solemos presentar episodios, pues, en cambio de clima, cambio de estación, entre primavera, verano, siempre sucede esto. Al examen se ocultan algunos sibilantes en ambos sentidos. Con esta clínica que tiene el paciente, Augusto, solamente con lo que tú encuentras y lo que te refiere, ¿qué le dirías al paciente que tiene? ¿O qué es lo que qué es lo que colocarían ustedes en la historia clínica del paciente? ¿Le pondrían que tiene una enfermedad de fondo? ¿O qué es lo que pondrían inicialmente en este paciente? A ver, ¿alguien puede decirme? Les viene con esa clínica y tienen que colocar algo en la historia clínica. Que el paciente tiene de diagnóstico qué. Con estos síntomas, ya, puedes ponerlo como una hiperactividad bronquial, está bien. Depende de lo que ustedes lean, pueden ponerlo como síndrome obstructivo bronquial. Eso usamos más en niños, ¿no? O también pueden ponerlo como ustedes han puesto. También hay síndrome de hiperreactividad bronquial. Pueden ponerlo así. ¿Qué posibilidades tienen diagnósticas ante los síndromes? Obstructivo bronquial e hiperactividad bronquial. ¿Qué es lo que podría ser? A ver, ¿solamente asma o qué otras posibilidades diagnósticas tiene? Asma EPOC, ¿no? EPOC, ¿qué más podría ser aparte de asma o EPOC? EPOC es lo que siempre van a responder, ¿no? Pero, a ver, ¿algo más se les ocurre? Solamente asma y EPOC, llámese bronquitis crónica, que pueden producir sibilantes. El EPID per se, la fibrosis pulmonar per se, no me da sibilantes. Lo que me produce el EPID, ¿qué cosa es? Bronquiectasias. Bronquiectasias. Bronquiectasias pueden ser secundarias a una fibrosis pulmonar. La fibrosis jala los bronquios y los abre, ¿no? Se me puede producir eso. Un ARS, sibilantes. No tanto, ¿ah? Más que ARS sería una falla cardíaca. Vimos ya en la práctica con alguno de ustedes, ¿no? La falla cardíaca per se me puede también dar sibilantes, el asma cardíaca que dicen. Bueno, pero digamos que lo más común es asma, ¿no? Aparte de 5 años, salvo que fue adulto mayor, antecedentes de que fuma. ¿Por qué es importante lo que les he mencionado? Porque acá en Perú es frecuente lo que es tuberculosis. Y como secuelas de tuberculosis, podrían también haber sibilantes en la bronquiectasia, ¿no? Ya, bueno, entonces su impresión diagnóstica va a ser síndrome obstructivo bronquial o hiperactividad bronquial, como una posibilidad que es el asma. La pregunta es, ¿qué le pedirían al paciente ustedes finalmente para saber que tiene asma? Por clínica te parece que es asma, no lo ponen como síndrome de hiperactividad bronquial a descartar asma. Bueno, ¿qué le piden para saber que eso no es asma? Una espirometría. Y en espirometría específicamente, ¿qué prueba le piden espirométrica? ¿Qué tipo de parámetro espirométrico, qué prueba espirométrica es la que van a solicitar? El BF1, solamente el BF1. El BF1 debe estar bajo, ¿no? Solamente se le pide el BF1. Eso es lo que quiero revisar con ustedes. A ver, vamos a ver. Entonces, por síntomas no tienen problemas, ¿no? O sea, desde el punto de vista de signos y síntomas, nadie tiene problema para ver si eso no es asma, ¿no? Síntomas típicos, sibilantes, disnea, presión torácica, tos. Síntomas que varían a lo largo del tiempo. Los que son asmáticos saben a lo que me refiero, ¿no?
Los que son asmáticos en cambios de clima siempre tienen ese tipo de problemas. Los síntomas empeoran o aparecen en la noche o al despertar. ¿Por qué un paciente asmático empeora sus síntomas en la noche? A ver, ¿por qué razón un asmático empeora su clínica por la noche? ¿Alguien me puede decir? Disminuye el cortisol, el ritmo circadiano de los corticoides. ¿Ya? Tiene que ver con eso. ¿Cuál es la función de los corticoides? ¿Y qué tiene que ver? O sea, en la noche, en la madrugada, bajan los corticoides endógenos, ¿no? Ese cortisol baja. ¿Y a qué tiene que ver esa disminución del ese cortisol endógeno con una exacerbación de asma? ¿Por qué se produce eso? Estamos de acuerdo, ¿no? Disminuye el sol en la madrugada, eso produce que las asmas se exacerben, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es la fisiopatología de eso? De ese problema. Aparte del antiinflamatorio, que ya sé que es lo que me iban a responder, aparte de su efecto hiperglicemiante, antiinflamatorio, ¿qué más hace el cortisol? Acuérdense que los corticoides tienen una acción permisiva con las catecolaminas. ¿Qué quiere decir eso? Que los corticoides permiten la acción de la adrenalina, por ejemplo. Si no hay los corticoides, la adrenalina no funciona. ¿Ya? Por eso que la enfermedad de Addison, por ejemplo, hace hipotensión, porque como tiene disminución del cortisol, las catecolaminas endógenas del paciente no funcionan. Y acuérdense que las catecolaminas que producen broncodilatación. Entonces, si por la noche baja mi cortisol, las catecolaminas no van a funcionar y no va a haber quien broncodilate, ¿no? Por eso que el paciente hace exacerbación de las crisis en la noche. También tenemos síntomas desencadenados por ejercicio, risa, ansiedad, ¿no? Síntomas que se agravan con las infecciones víricas. Los que tienen asma saben eso, ¿no? Saben que se resfría y ya saben que después de tu resfriado, a los días vas a hacer la hiperactividad. Eso es lo que pensábamos ver en el contexto actual, ¿no? Cuando se vieron los casos de coronavirus, pensábamos de que iba a pasar eso, ¿no? Los asmáticos iban a tener problemas. Yo les digo de que de todos los pacientes que he visto hospitalizados hasta el momento en estos meses, ninguno es asmático. O sea, no hay lo que tú supondrías como lógico, los asmáticos van a sufrir, en realidad no hay mayor problema. Por eso que solamente como población de riesgo se consideran los asmas moderados a severos, ¿no? El asma leve, como lo que tenemos muchos, no es un factor de, digamos, que me pueda condicionar a una complicación en ese coronavirus. Para que se den cuenta, esto es sacado de un libro de endocrinología. Miren, a las 4 de la mañana es cuando la ACTH y el cortisol alcanzan su pico más bajo. Y justamente las exacerbaciones son entre las 4 y 5 de la mañana. ¿Ya? Bien como baja la ACTH y el cortisol, bajan su punto más bajo a esa hora. Y esa fue una pregunta de residentado el año pasado, me parece. ¿A qué horas son las crisis asmáticas con mayor frecuencia? O sea, ¿a qué horas serán? No todos, bueno. Se explicaba por el ritmo circadiano de los corticoides, ¿no? Su punto más bajo, 4 o 5 de la mañana, a esa hora. Ya, lo que todo el mundo sabe es que el asma no es clínico, ahí no tiene problema. Sibila, asma, no bueno. Pero se olvida que el diagnóstico también debe de ser funcional. Es clínico y funcional. ¿Y qué buscas a nivel funcional? La evidencia de obstrucción al flujo expiratorio de aire y su variabilidad. ¿Cómo se mastica eso? Bueno, le voy a pedir una espirometría. Espirometría. En espirometría tengo varios valores. ¿Qué es lo que me interesa? Primero, la capacidad vital forzada. Esto que se dice FCB, capacidad vital forzada. Y de ahí me interesa el volumen expiratorio al primer segundo. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Es el máximo volumen de aire que el paciente expira luego de una inspiración máxima. O sea, se le pide al paciente que inspire, tome aire, señor. Y ahora bótelo todo con fuerza. Todo lo que bota
luego de inspirar lo máximo que puede, es la capacidad vital forzada. El máximo volumen de aire que el paciente expira, bota, la inspiración máxima. Todo lo que bota, luego de inspirar lo máximo, capacidad vital forzada. Y el primer segundo que bota de aire, el primer momento que bota de aire, viene a ser lo que es el BFUN. O sea, toma todo el aire que puedas, todo lo que botas, capacidad vital forzada. Y lo primerito que botas, el primer segundo, ese volumen que botas el primer segundo es el BFUN, volumen expiratorio forzado al segundo. Ahora, acuérdense que el asma se comporta como un patrón de tipo obstructivo. ¿Ya? ¿Qué es un patrón obstructivo? En resumen, el aire entra pero no sale o sale lento. Acuérdense. Esto es lo normal, mira. Se le pide que tome aire. Bote todo. Todo lo que bota, capacidad vital forzada. Primer segundito, BFO. ¿Qué pasa con el obstructivo? El aire entra pero no sale. Tome todo el aire que pueda, bótelo todo. El aire no sale o sale lento. Acuérdense de que tú ocultas expiración larga, prolongada en estos pacientes. El aire entra pero no sale o sale lento. Si el aire entra pero no sale o sale lento, este primer segundo, ¿cómo crees que va a estar? Va a estar disminuido. Ese BF1 va a estar disminuido. La capacidad vital forzada podría ser normal o disminuida. Podría ser normal, solamente que el aire se demora en salir. Miren esa curva como es larga, a diferencia de esta otra. O sea, lo que se altera en el patrón obstructivo es el BF1. Ahora, para el diagnóstico del patrón obstructivo, no utilizo en sí el BF1. ¿Qué es lo que utilizo? Utilizo la relación BF1 sobre capacidad vital forzada. O sea, ¿qué porcentaje de la curva expiratoria de la capacidad vital forzada corresponde al primer segundo? Ya, con esta relación baja es que hago el diagnóstico de patrón obstructivo. El BF1 independientemente me sirve para ver la severidad del patrón obstructivo. Acuérdense que el patrón obstructivo puede ser causado por asma, EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística, entre otras patologías. ¿Ya? El aire entra pero no sale o sale lento. Acuérdense de las placas de tórax de los pacientes con obstrucción bronquial, niños y adultos. El tórax es ancho, costillas horizontalizadas, ¿no? Acuérdense bien de ese concepto. El aire entra pero no sale o sale lento. Retiene aire. ¿Ya? BF1 disminuido entonces. ¿Qué es lo que busco en el asma? Busco la variabilidad. Porque en el asmático, ¿qué es lo que sucede? Este BF1 disminuido mejora con broncodilatadores. Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir? Voy a pedir la prueba de broncodilatación o de reversibilidad. El test o la prueba de reversibilidad o broncodilatación. ¿Qué es lo que hago con el paciente entonces? Le pido el BF1, le aplico sus broncodilatadores, su salbutamol, un PAF, uno más le pongo, espero 15-20 minutos y vuelvo a tomarle el BF1. Le tomo un BF1, le pongo sus broncodilatadores y le vuelvo a tomar el BF1 luego de 15-20 minutos. Y si este BF1 mejora más de 12%, más de 200 mililitros, hablo de reversibilidad, o sea, mejorado con el broncodilatador. Y eso sí es asma. Si es que no mejora, no hay reversibilidad, eso sería EPOC, ¿ya? Bronquitis crónica, por ejemplo. O sea, yo busco reversibilidad, eso es lo que tengo que buscar. Ahora, solamente el diagnóstico se puede hacer con la espirometría. ¿Qué me dice? Clínico y funcional. ¿Qué otro test, qué otro método uso para diagnóstico definitivo de asma, por ejemplo? Aparte, ¿alguien me puede decir? Aparte de la espirometría, también lo puedo hacer con la flujometría. No, metacolina no, IG tampoco. Hablo de las pruebas funcionales. ¿Ya? También lo puedo hacer con el flujo expiratorio máximo pico. El FEN o PEF, por ejemplo. Este valor se correlaciona con el BF1. ¿Cuál es la diferencia? Que el BF1 se obtiene por espirometría, y la espirometría es con un aparataje más hospitalario, ¿no es cierto? En cambio, lo que es el FEN o PEF es un aparato sencillo de usar. Se le dice al paciente simplemente, oye, sopla, ya, acá llegó muy bien, este es el FEN o PEF, y está suficiente. Como es de fácil uso, esto me sirve sobre todo para monitorizar el asma en emergencia. El parámetro más objetivo
más objetivo para monitorizar un asma en emergencia viene a ser este. Porque los sibilantes finalmente uno ausculta más, el interno no se va a auscultar, entonces sibilantes, presentes, no presentes, no me sirven de mucho. En cambio acá sí, es un objetivo que hay. También se puede usar esto para diagnóstico de asma, pero sí, con el BF1 requiero una sola toma, ¿no? Y luego otra para ver si hay esa reversibilidad. En el caso del FEMOPEF, con una sola toma no basta. Tengo que tomar durante 2 semanas los valores con este flujómetro y ver si varían en promedio más de 20%. O sea, me sirve para diagnosticar asma, sí, pero el gol estándar digamos que es el BF1. ¿Ya? Este FEMOPEF también me lo puede diagnosticar, pero sería con varias tomas en 2 semanas y ver si en promedio varía más de 20%. Pero sobre todo este flujo expiratorio máximo me sirve para monitorizar el asma en emergencia, porque es sencillo su uso. Entonces ya saben cómo diagnosticar asma. Muy bien, seguimos con el caso de Augusto. Dice, Augusto fue diagnosticado de asma, ya se le hizo su espirometría de FUN, hubo para decir que tenía asma. Al presentar los siguientes síntomas, tos y disnea que le dificultan levemente sus actividades diarias, disnea que lo despertó una vez la última semana, sibilantes a la auscultación. La evaluación funcional reveló un patrón obstructivo reversible con un BF1 de 82%. ¿Ya? O sea, hubo respuesta a los broncodilatadores. Acuérdense que el diagnóstico es clínico y funcional. Clínica, había, ¿no? Todos disnea, sibilantes. Muy bien, puede ser asma. Se comprueba con espirometría, pidiendo la prueba de reversibilidad. Y lo que tiene que mejorar, ya sabes, es más del 12% el BF1, más de 200 mililitros luego de los broncodilatadores. Ya, una vez que ustedes han diagnosticado la enfermedad, en este caso asma, ya saben, tienen que ver la clasificación de la enfermedad, qué tan severa es la enfermedad en este paciente, qué tan severa es. En toda enfermedad siempre hay grados, ¿no? Grado 1, 2, 3, leve, moderado, severo, y eso porque es importante, porque la terapéutica cambia. Manejar asma no es tan fácil, ¿no? No es que le dejas su Ventolin, toma tu Ventolin y úsalo, ¿no? O sea, eso no es así. Depende de cada paciente. Ahora, ¿cómo se clasifica el asma? Hay una clasificación que todavía está vigente, ¿ya? La guía GINA, que es la que nos basamos, de 2019-2020, ya no usa mucho estos términos, intermitente, persistente, pero los usa como leve, moderado, grave, pero es el equivalente, digamos, a estos grados. Intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente severo. ¿Qué es lo que se ve en esta clasificación? Va a tomar en cuenta reporte de los síntomas. Reporte de los síntomas tanto diurnos como nocturnos. ¿Qué más va a tomar en cuenta? Uso de beta-2 agonistas. El uso excesivo de salbutamol, de beta-2 agonistas, asociado con exacerbaciones y con mortalidad. Algo que tienen que preguntar ustedes en entrevista de un paciente asmático es cuántos inhaladores se gasta por mes el paciente. Si te dice que se gasta más de 1 o 2, es un paciente con alto riesgo de exacerbaciones y complicaciones incluso. Es una pregunta que tienen que hacerse siempre. Se ve entonces reporte de los síntomas diurnos, nocturnos, uso de los beta-2, la prueba de función pulmonar. ¿Cuánto es lo normal del BF1? Lo normal del BF1 es más de 80%. De 80% con respecto a qué? Con lo que se ve según la edad, según el peso de cada paciente. Cuando les hablen de las pruebas de función pulmonar y le den un porcentaje, y a ese porcentaje es con respecto a qué? Ese porcentaje se ajusta a cada paciente, según su edad, según su sexo, según su peso. ¿Ya? Lo normal del BF1 debe ser de más de 80%. Entonces es una función pulmonar conservada, se puede acá decir. Entonces te ve síntomas, se ve función pulmonar y también te ve lo que son las exacerbaciones en el paciente. En caso de asma intermitente, por ejemplo, diurnos de vez en cuando, nocturnos menos de 2 por mes, uso de beta-2 agonistas
menos de 2 veces por semana, más del 80% del BF1 tiene función pulmonar y observaciones menos de una vez al año, ¿no? Una vez, ninguna vez por año va a la emergencia. Una observación, acuérdate, se define como la necesidad que tiene el paciente de acudir a un servicio médico de emergencia porque se han agravado sus síntomas. Tú puedes ponerte ansioso, te dan sibilantes, pero te pones tu salbutamol y no pasa nada, ¿no? Pero si ves que ya no puedes controlar eso, tú buscas un hospital para que te nebulice. Esa es una exacerbación. Cuando los síntomas se agravan, cuando el paciente busca ayuda en un centro médico. Es el asma intermitente. ¿Qué más tenemos? El asma persistente. Miren, acá los síntomas diurnos ya aumentan un poco, ¿no? Ya son más veces por semana. También los nocturnos se presentan 3 a 4 veces por mes. Mayor uso de los beta-2 agonistas. La función pulmonar aún se mantiene en más de 80%, pero el paciente ya tiene más aceleraciones por año. Luego tenemos el persistente moderado. Los diurnos ya son diarios, nocturnos son más frecuentes. Todos los días sus beta-2 agonistas. Acá la función pulmonar ya baja. Intermitente, persistente leve, se mantenía más de 80%. Pero persistente moderado ya baja 60-80%. Ya hay deterioro de la función pulmonar. Y igualmente el paciente presente de observaciones. Y el persistente severo grave tiene todas las noches, todo el día, varias veces al día sus beta-2, menos de 60% función pulmonar y también tiene aceleraciones por ahí. ¿Para qué me sirve saber si el paciente es intermitente, persistente moderado, debe ser? Acuérdense para enfocar qué le voy a dejar a cada paciente. Este es ese resumen de lo que les he mencionado. Ya saben, lo que se evalúa es síntomas diurnos sin necesidad de medicamentos, llámese salbutamol, síntomas nocturnos y BF1. Acuérdense que el BF1 recién baja cuando es persistente moderado para arriba, ¿no? El BF1 recién comienza a disminuir menos del 80%. Persistente leve intermitente, que son la mayoría de pacientes a una función pulmonar se conserva. En consideración. Tener entonces los parámetros que se usan en cuenta para ver severidad. Síntomas diurnos, síntomas nocturnos, necesidad de medicación. Acuérdense preguntar cuántos inhaladores se gasta por mes y función pulmonar. ¿Para qué? Ya les he dicho, la severidad me sirve para enfocar la terapéutica. ¿Qué tenemos en la terapéutica? Tenemos dos grupos de fármacos. Fármacos digamos, de inicio agudo o de rescate, que se usan sobre todo para las exacerbaciones que pueden presentar estos pacientes. Clásicamente, ¿cuál ha sido acá a la cabeza? Han sido los beta-2 agonistas de acción corta, como salbutamol, fenoterol. También tenemos como alternativas los anticolinérgicos inhalados, bromuro de hipratropio, como alternativa terapéutica. Y lo que se usa ahora, lo que se sugiere ahora es el uso de beta-2 agonistas de acción prolongada, específicamente el uso de formoterol. Digamos que los beta-2 agonistas de acción corta mantienen su vigencia para el asma exacerbado en emergencia, para una crisis asmática en emergencia. Ahí mantiene el uso estos fármacos. Pero para las exacerbaciones, puedes tú verlas ambulatoriamente, llámese, digamos, te pones ansioso en tu casa, ves una película chistosa, comienza con sibilantes, que no requieres ir a, digamos, emergencia. Ahí se sugiere que los pacientes usen formoterol. Se puede usar, y lo que se sugiere ahora es el uso de un beta-2 agonista de acción prolongada, y específicamente formoterol. ¿Cuál es el otro beta-2 de acción larga que ustedes conocen? ¿Se acuerdan? Aparte del formoterol, ¿qué otro beta-2 de acción larga conocen? Salmeterol. ¿Y por qué usamos formoterol y por qué no usamos salmeterol para el manejo de la exacerbación? Miren, aquí está. Lo que pasa es que el formoterol actúa tan igual de rápido que el salbutamol.
En cambio, el salmeterol actúa más lento. Y en un paciente exacerbado, yo quiero que actúe a eso. Entonces, el formoterol actúa igual de rápido que el salbutamol. Y lo bueno que el formoterol es de acción larga, o sea, va a durar más tiempo. En cambio, el salmeterol no actúa rápido, actúa más lentamente. Por eso que se sugiere el uso de formoterol en vez que salmeterol, porque actúa tan igual de rápido que salbutamol. Ahora, ¿por qué se sugiere ahora el uso de beta 2 de acción prolongada para las exacerbaciones ambulatorias en ese paciente? O sea, si tú eres asmático y antes usabas tu salbutamol en el bolsillo, el Ventolin, eso ya no se sugiere. Se sugiere más bien que cargues tu formoterol. ¿Y por qué no salbutamol? Lo que se ha pensado es que hay un estímulo de el receptor de salbutamol crónico. Y ese estímulo crónico hace que ese receptor ya no se sintetice. Y si no se sintetice, el paciente mismo te lo va a referir, que usa el inhalador y no le hace efecto. Entonces, ese estímulo crónico del receptor de el salbutamol, el beta 2, hace que ese receptor ya no se sintetice y a la larga produce que el paciente ya no responda a esos fármacos y se ha asociado eso a mayor mortalidad y complicaciones. Ese efecto no se está viendo con los beta de acción prolongada, por eso que el enfoque terapéutico está cambiando en ese sentido y se sugiere ya para manejo de exacerbaciones lo que es formoterol. Aquí está, ya saben, formoterol actúa tan igual de rápido que salbutamol, lo cual no hace el salmeterol. Algo más que se puede ver con estos fármacos es la elevación de la frecuencia cardíaca. ¿De qué se tratan los pacientes que usan salbutamol? Salbutamol son la línea negra y la línea con los círculos blancos es formoterol con budesonida. Los pacientes que usan salbutamol, ¿qué es lo que se pueden quejar como RAN, digamos, de forma constante? ¿Qué hace? Taquicardia, acuérdense. Taquicardia, exacto. Esa taquicardia, pues evidentemente ocurre con la administración de salbutamol. Es un RAN que puede ocurrir sin mayor complicación, pero no se ha visto que eso ocurra con lo que es formoterol. Esa elevación de la frecuencia cardíaca es mucho menor para tal caso o no se presenta con formoterol. Otra razón quizá para preferir usar terol que salbutamol. ¿Qué más tenemos? Lo que le mencionaba, uso de inhaladores y riesgo de hospitalización, emergencia. Si un paciente te dice que usa más de 2 inhaladores por mes, aumenta exponencialmente su riesgo de hospitalización, ¿ya? Y el hecho que acuda a emergencia por una crisis de asma. ¿Ya? Acá está el número de inhaladores de acción corta, como salbutamol, en un mes. 1, 2, 3. A partir de 2 para arriba, el riesgo de que el paciente se hospitalice o acude a emergencia por asma y tenga alguna una complicación, aumenta exponencialmente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que preguntar ustedes con un asmático cuántos inhaladores usa por mes? Si te dice que usa 2 o más de 2, ya está en problemas este paciente. Entonces, acuérdense, el concepto actual es de que el uso crónico de beta 2 agonistas, más bien de acción corta, ojo, como salbutamol, me aumentan el riesgo de hospitalización en los pacientes, el riesgo que acudan a emergencia, el riesgo de mortalidad también. ¿Ya? ¿Por qué? Por un tema, pues ya les he explicado que el estímulo crónico del receptor del beta 2 agonista, salbutamol, hace que no se sintetice y el paciente poco a poco va a sentir que ya no responde al salbutamol. Se pone, no hay ninguna respuesta. Se quiere evitar eso justamente con el formoterol. Entonces hemos visto fármacos para episodios agudos, fármacos de rescate. También tenemos lo que son los fármacos controladores. Acá a la cabeza, primera línea, van a ser los corticoides inhalados. El que tú quieras usar, piclometasona, budesonida, fluticasona. También tenemos, y suelen asociarse a los corticoides, los beta 2 de acción larga. Algo que sí se mantiene es que no se sugiere el uso solamente de corticoides inhalados, siempre asociados estos a beta 2 de acción larga. Se mejora, acuérdense, la acción también de estos fármacos.
con su asociación. Por eso que el formoterol difícilmente lo encuentren solo, ¿eh? Lo encuentran junto con budesonida. Encuentran esta asociación. Lo mismo el salmeterol lo encuentran con la fluticasona. Ya, estos dos fármacos, corticoides inhalados y beta-2 de acción larga, son los fármacos que manejan al paciente a largo plazo. Hemos visto los fármacos que manejan el asma en el episodio agudo, en observaciones, en caso de emergencia. Muy bien, pero ¿qué es lo que yo quiero con el asma? No solamente sacarlo de la acción, quiero hacer que el paciente a largo plazo se controle, a largo plazo me haga menos síntomas, a largo plazo no civil, a largo plazo no vaya a emergencia. Y ahí uso estos fármacos controladores. O sea, estos fármacos controladores el paciente los va a usar estando, entre comillas, sano. Y se le explica al paciente eso, ¿no? Mira, en una semana probablemente las sibilancias, eso que te sirve el pecho, ya no lo tengas. Pero vas a estar usando estos dos de acá, beclometasona más uno más, para evitar que más adelante vuelvas a hacer otro episodio. Y se usan por bastante tiempo estos medicamentos. ¿Qué más tenemos? Tenemos antileucotrienos, anticolinérgicos de acción larga y otros más. Ya, estos de acá son alternativas. Mi primera línea es corticoides inhalados y beta-2 de acción prolongada. Los demás fármacos serán alternativas a los que les he mencionado. Los antileucotrienos salieron en el año 2000 como la gran cosa. Salieron como que eran lo mejor, ¿no? Uy, bueno. Cuando se le comparó con los corticoides inhalados, se dieron cuenta que con los antileucotrienos no pasaba nada. Ya, los corticoides inhalados seguían arriba. ¿Para qué pueden servir los antileucotrienos, por ejemplo? ¿En qué casos pueden ser buenas alternativas terapéuticas? Bueno, siempre tengo primera línea, tengo alternativas terapéuticas. ¿Cuándo se ha visto, por ejemplo, que pueden servir los antileucotrienos? Por ejemplo, ¿qué me dicen? Rinitis alérgica, muy bien, ¿qué más? Asma inducida por ejercicio, ¿qué más? Asma por ejercicio, rinitis alérgica y asma desencadenada por AINES. Acuérdate que los AINES minimen la ciclooxigenasa, ¿no? Y al inhibir la ciclooxigenasa se potencia la lipoxigenasa que produce leucotrienos. Pero acuérdense, son alternativas terapéuticas. En la línea siempre es corticoides y beta-2 de acción prolongada. Recordar eso. Miren, cuando más adelante les voy a hablar de la dosis de esos corticoides inhalados para que se den cuenta de cuánto viene cuando hablo de dosis baja, media, alta. Lo que más se va a usar acá quizás en el MINSA sea la beclometasona. La beclometasona, en lo que se ve acá, viene de 250 microgramos por puff, por cada puff. Entonces, dosis bajas de beclometasona sería un puff mañana y noche, de 500. Dosis medias serían 2 puffs mañana y noche. Dosis altas, 2 puffs pues cada 8 horas o más de dosis incluso. ¿Ya? Todos hay acá en el mercado, pero quiero que se den cuenta cuándo es que voy a hablar de dosis baja, media, alta. Esta dosis es por cada aplicación. ¿Ya? Por eso cuando indiquen budesonida, el inhalador, por ejemplo, viene de 200 y de 100. Entonces, tienen que saber, van a indicarle 2 puff, un puff, dependiendo de cada dosis, para que tengan en cuenta cuando les hable de dosis de estos fármacos inhalados, cuando es baja, media. Ya, como les mencioné, los beta-2 de acción prolongada por lo general vienen asociados a los corticoides. Tenemos la combinación de salmeterol con fluticasona, que es el Ceretide, el comercial, y el Symbicort, ¿no? Que es la budesonida con el formoterol. Acuérdense que los beta-2 de acción prolongada no se indican solos, siempre se van a asociar a los corticoides inhalados. Ya, ¿cómo se va a manejar el asma? Depende de la severidad. Ya saben, hay grado intermitente, leve, persistente moderado, persistente severo. Si es un asma intermitente, tú por los signos más signos lo catalogas como intermitente, ¿qué le vas a indicar al paciente? Un corticoide inhalado más formoterol.
a dosis bajas, PRN, que significa condicional. O sea, al asmático intermitente, antes, ¿qué le dejabas? Antes ya toma tu salbutamol y úsalo cuando quieras usarlo. Ahora tú le vas a indicar corticoide inhalado con formoterol. La combinación usual que encuentran en el mercado es la de acá, budesonida con formoterol. Condicional, o sea, cada vez que tengas sibilancias, úsalo, ¿no? No pasa nada. Si tú de arranque al paciente, cuando tú lo conoces, dices que tiene un asma persistente leve, de acuerdo a sus síntomas, le vas a indicar un corticoide inhalado a dosis bajas. ¿Qué significa dosis bajas? Ya sabes, dosis bajas. Peclometasona, acuérdate, viene de 250, puede ser un PAF mañana y noche, 500 miligramos por día. Muy bien. Digamos que el paciente de arranque, tú lo evalúas, tiene asma persistente moderada. Le vas a indicar un beta 2 de acción larga con un corticoide inhalado. En esta ocasión, este beta 2 de acción larga puede ser ya sea salmeterol o formoterol. Ojo, en el asma intermitente, la combinación de corticoides con beta 2 es condicional, PRN, o sea, solamente cuando tienes síntomas lo usas. En asma persistente leve, moderada, severa, la indicación va a ser horaria. En intermitente es condicional. Úsalo cuando te sientas mal, cuando sientas que tienes sibilante, silbido de pecho. Pero en persistente leve, moderada, severa, que es horario, o sea, vas a usarlo todos los días, mañana y noche, mañana y noche, mañana, tarde, noche, dependiendo de la dosis de los corticoides. Persistente leve, corticoides inhalados a dosis bajas, moderado beta 2 de acción larga con corticoides a dosis bajas. Ojo, acá puede ser salmeterol o formoterol, pero acá ya es de forma horaria, ¿ya? Cuando es condicional, acá se indica formoterol. ¿Por qué cuando es condicional le indico formoterol? Porque condicional significa que el paciente se lo va a aplicar cuando tenga síntomas. Y cuando tenga síntomas, el paciente yo quiero que eso le pase rápido. Y saben que el formoterol actúa más rápido que el salmeterol. Por eso que en intermitente yo uso formoterol. En persistente severa, ¿qué es lo que cambia? Igual, usa un beta 2 de acción larga, pero ya le doy dosis medias de un corticoide inhalado. Ya saben lo que significa eso. Y si no funciona esto que le he indicado, en la persistente severa o grave, beta 2 de acción larga, corticoide inhalado, el corticoide inhalado lo voy a dejar a dosis altas y le voy a agregar fármacos por vía oral. Un corticoide por vía oral, sistémico, por varios meses. ¿Qué es lo que le voy a dejar acá? O sea, si este presente grave, yo le inicio de arranque, beta 2 de acción larga con un corticoide de dosis media, si no me responde, tengo que escalar y darle fármacos sistémicos, vía oral. ¿Qué es lo que le voy a dejar? Una prednisona, 7.25 miligramos vía oral por varias semanas, no una semana, 5 días como la crisis, por varias semanas. Y ese paciente ya viene con su Cushing, ¿no es cierto? Entonces, no es tan fácil que viene un paciente con asma, estás en tu consulta y ya toma su salbutamol, nada más. No, la indicación inicial va a depender de la severidad del asma. Ahora, ya saben, en asma intermitente es medicación condicional. Cada vez que tu pecho silbe, usas esto. En los otros pacientes, la indicación es horaria. Presente leve, moderado, severo es horario. Enfermo sano, siempre usas. Pero el paciente te va a decir, doctor, pero si entre las dosis, digamos, tú indicas mañana y noche, si al mediodía tengo sibilantes, mi pecho silba, ¿qué es lo que hago? Allá usas medicación de rescate. Corticoide inhalado con formoterol. O sea, eso que usas en intermitente lo puedes usar como medicación de, digamos, adicional en estos otros escalones si es que el paciente presenta sibilancias, ¿no? Hay una medicación horaria y una medicación condicional para sacarlo rápido del cuadro. Digamos que acá estoy usando como beta 2 de acción larga salmeterol con un corticoide. El salmeterol no puedo usarlo como medicación, digamos, aguda, ¿no? Porque actúa lento. A ese paciente usaré formoterol con un corticoide, digamos, inhalado solamente cuando haya esos síntomas que tiene. ¿Ya? Esa es la forma entonces en que se maneja el asma al inicio. Vamos a seguir. Acá
caso de Augusto, dice, Augusto fue diagnosticado de asma catalogado como persistente leve, persistente leve. Ya, luego de un mes de tratamiento con formoterol más budesonida, a demanda y budesonida, un PAF mañana y noche, acude a consulta. Refiere que tan solo se despertó una vez durante todo el mes por falta de aire y que fue necesario el uso de formoterol budesonida un par de meses durante el último día. La pregunta es si el tratamiento se va a cambiar con este paciente. O sea, acuérdate, si fue catalogado como persistente leve, Augusto, persistente leve, le corresponde esto. Le corresponde un corticoide inhalado a dosis bajas, que es lo que está recibiendo. Está recibiendo budesonida, mañana y noche, ¿no? Eso vas a tomar, eso quiero que lo uses siempre, le dices, o sea, mañana y noche tienes que usar. ¿Ya? Y te pregunta el paciente, pero doctor, pero si entre las horas yo tengo sibilantes, mi pecho me sila, me agito, ya. Pasa eso, usas esta combinación. Esa combinación solamente cuando tengas exacerbaciones. Excelente. Entonces, para que quede claro, según la clasificación del paciente, yo le indico los inhaladores. Ya. Muy bien. Una vez que yo he indicado la medicación, ¿cómo sé que está funcionando? Igual, un paciente con diabetes, yo lo monitorizo cada 90 días, 3 meses con hemoglobina glicosilada. Y ahora, ¿yo cómo sé que este paciente, lo que yo le he dejado, este formoterol budesonida y esta budesonida horaria, es suficiente o tengo que pasar a otro escalón, digamos? ¿Cómo yo sé que está yendo bien? Eso depende de los síntomas que tenga cada paciente. Acuérdense de qué depende la severidad del asma. Síntomas nocturnos, síntomas diurnos, uso de inhaladores, todo eso importa. Dice que se despertó una vez durante el mes, que fue necesario el uso de formoterol budesonida un par de veces durante el último mes. A ver, vamos a ver. Ya saben entonces cómo saber la severidad del asma, porque de acuerdo a la severidad tú vas a indicar los inhaladores. En el caso de Augusto, era presente leve, le indiqué un corticoide inhalado. Ahora, ¿cómo sé que funciona? Acá viene lo que es nivel de control. Nivel de control, ¿no?, en el asma. Esto me dice si el paciente está yendo bien o no con la medicación. Y eso lo voy a aplicar, tengo que evaluarlo con eso cada 4 semanas. O sea, a este paciente anterior yo le indico los inhaladores y lo cito en 4 semanas. 2 dice a 4 semanas, ¿no? Entonces, a las 4 semanas yo lo cito y le pregunto por síntomas diurnos, por síntomas nocturnos, medicación de rescate y actividad diaria. Todo paciente al ingreso a tu consulta, ingresa como no controlado. Primera vez que tú lo ves es como no controlado. Tú le dejas la medicación, los inhaladores, dependiendo de la severidad. ¿Y qué haces? ¿Se queda con eso toda la vida? No. Tú lo citas de 2 a 4 semanas. A las 4 semanas lo citas nuevamente al paciente y le preguntas síntomas diurnos, nocturnos, medicación de rescate y actividad diaria. Y el paciente tiene que alcanzar esto, que esté acá, controlado. No tiene que presentar ninguno de los síntomas. Si el paciente al mes de la terapéutica que tú le dejaste todavía no está controlado, o sea, todavía está parcialmente controlado, o lo que es peor, no controlado, tengo que cambiar la medicación. O sea, no puede quedarse con lo mismo, ¿ya? Acuérdense que en el caso de Augusto se despertó durante el mes por falta de aire y fue necesario su medicación de rescate. Un paciente, para que esté controlado, no debería despertarse, no debería tener síntomas en la noche, no debería tener síntomas en el día y no debería usar medicación digamos, aguda en el día. Si el paciente aún persiste con esos síntomas, es un paciente que no está controlado, es parcialmente controlado o no controlado. En el caso de Augusto, parece que tuvo síntomas nocturnos, usó su medicación de rescate, estaría ese paciente como parcialmente controlado, pero aún no controló. Si aún no ha controlado,
A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, doctor. Perfecto, ya estábamos en que Pero aparte de lo que es la tabla de nivel de control, tienen que también evaluar algunos factores de riesgo de pobre control. Algunos de esos factores podré modificarlos y otros no, pero tengo que saber si están presentes, porque el hecho que estén presentes me condiciona el riesgo de exacerbación en estos pacientes. Por ejemplo, ya saben, alto uso de beta-2 agonistas. ¿Qué tienen que preguntar a los asmáticos? Oye, ¿cuántos inhaladores usas por mesa? Dos, tres, te asustas, te asustas. Por acuérdense que el uso de salbutamol se ha asociado con mayor riesgo de hospitalización y que el paciente acuda a emergencia y mortalidad incluso. ¿Ya? Otros factores de riesgo de aceleración, por ejemplo, uso de corticoides inhalados, mal uso. Tienen que aprender, tienen que enseñar al paciente a que use los inhaladores. También problemas psicológicos, obesidad como comorbilidad, embarazo, entre otros. O sea, son factores que tienen que tener en cuenta en estos pacientes. Y si pueden modificarlos, ¿no? Sí, se hace porque me pueden condicionar algunas complicaciones en ellos. Muy bien. Entonces, ya saben, primero se evalúa la severidad, le dejas los inhaladores al paciente según su severidad y cada 4 semanas tú vas a ver si modifico o no la medicación. Cada 4 semanas yo evalúo al paciente con la tabla de nivel de control. ¿Ya? Digamos que Augusto estaba catalogado con una asma persistente leve. Persistente leve debería ser en el paso 2. Si a las 4 semanas no controla Augusto, no controla con esa tabla, debo pasar al paso 3. O sea, sigo con los corticoides inhalados y ya le agrego un fármaco de acción larga. Pero acuérdense que estos ya son de forma horaria, ya no solo condicionales. Igual, a las 4 semanas el paciente no controla, tengo que pasar al paso 4. Y si no controla, al paso 5. Ya saben que el paso 2, 3, 4, 5, los inhaladores se dejan de forma horaria. En cambio, el paso 1 es condicional. Si en el paso 2, 3, 4, 5 el paciente dice, doctor, yo me pongo mi inhalador mañana y noche, pero al mediodía presento otra vez silbido de pecho, ya, medicación para un cuadro, digamos, agudo en ese paciente. Se usa corticoides inhalados más formoterol. Ya sabes que formoterol se usa, no es el meterol, porque el formoterol actúa rápido. ¿Ya? Entonces no es tan fácil el enfoque terapéutico del paciente asmático, no es que le dejas su Ventolin y te vas y se acabó el asunto, no, no, no. Se deja según la severidad de cada paciente y se modifica la medicación con el tiempo, como en cualquier enfermedad, como en diabetes, como en hipertensión. En diabetes le dejas tal medicación y con sus controles cada 90 días, tú ves si le agregas un segundo fármaco, si le haces algún otro tipo de intervención terapéutica. Ahora, dice, Augusto, ya sabes que tiene asma, se manejó con budesonida más formoterol. Lo clásico, ¿no? Te pregunta, doctor, ¿por cuánto tiempo voy a recibir la medicación? ¿Ya? Y es algo que debemos informar también a los pacientes. Al diabético, al hipertenso, de por vida, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa? Dice, si se quedó en el segundo paso, puedes considerar suspender los inhaladores si el paciente persiste 6 a 12 meses asintomático y no tiene factores de riesgo, los factores que les he mencionado. O sea, si estás en este paso 2, o sea, si eres un persistente leve, te has quedado ahí y estás muy bien con eso, vas a considerar suspenderlo si estás 6 a 12 meses sin síntomas, asintomático. ¿Qué significa considerar en medicina? Ve tú si lo haces o no. Depende de cada paciente, depende de el médico finalmente. Pero si estás en los pasos 3, 4, 5, o sea, es una presente moderada para severa y peor, suspenderlo quizá no sea alternativa. Lo que vas a considerar es reducir la dosis de los inhaladores. Bájalos al 50% de los corticoides si el paciente persiste sin síntomas. Eso lo puedes considerar cada 90 días, por ejemplo. Entonces, digamos de que estabas en el paso 4 o 5 con fármacos
La media dosis puedes bajar al paso 3, digamos, cada 90 días, cada 3 meses, según los controles. Incluso si el paciente tiene asma persistente, moderada, severa, algunos sugieren que nunca se suspendan los inhaladores. Lo que sí puedes hacer es disminuir los inhaladores en el tiempo, sus dosis, pero una suspensión no, porque siempre el paciente va a tener riesgo de exacerbación. Eso es algo que tienen que informar a los pacientes, que esos inhaladores lo que van a hacer es evitar que el paciente haga exacerbaciones en el tiempo, ¿no? Si es que este paciente ha estado recibiendo corticoides sistémicos, ya saben que el paso 5 corresponde a dar 7.5 miligramos por varias semanas, meses. Lo que se puede considerar es suspender eso, pero más bien aumentarle la dosis de los fármacos inhalatorios. Entonces, en muchos pacientes los inhaladores nunca se suspenden. Lo que vas a hacer es bajar la dosis cada 90 días, cada 3 meses. En los persistentes leves, tú puedes considerar suspender, le dices si 6 meses a 12 meses tú estás asintomático, puedo suspender. Ahora, ¿cómo hacemos con aquellos pacientes con asma de comportamiento, digamos, estacional, ¿no? Los asmáticos que en cambio de clima siempre sufren. Bueno, si eres de esos pacientes, un mes antes de lo que ya sabes que te va a suceder, o sea, un mes antes de la primavera, ahí comienza con tus corticoides inhalados. Si haces eso y lo mantienes por 90 días, por lo menos un poco más, lo que te debería suceder en cambio de clima ya no te va a pasar, ya no vas a tener las exacerbaciones. Eso también se puede considerar. Entonces, en este caso ya saben cómo es que se manejan a largo plazo estos inhaladores. A ver, Augusto fue diagnosticado de asma y catalogado inicialmente como persistente leve, pero al no tener un adecuado control se le agregó salmeterol. Durante 3 semanas no presentó síntomas, sin embargo, justo antes de su control, presenta un resfriado, lo que un día después le desencadenó una aceleración que lo llevó a emergencia. Acuérdate que una aceleración es síntomas reagudizados que hacen que el paciente busque un servicio de emergencia o urgencia, ¿no? Que no lo puede ver eso en casa, porque seguramente tú usaste tu formoterol, pero no pasó nada, entonces no tienes que ir a la emergencia. Ahora, ¿cuál será la medicación en una exacerbación aguda de asma? Si yo les pregunto, ¿cuál es el fármaco de elección en un asma agudo exacerbado? ¿Qué me responden? Fármaco de elección en asma agudo exacerbado. ¿Qué me responden? No. En el asma agudo exacerbado, acuérdense, acá sí se usan beta 2 agonistas de acción corta, ¿ya? Acá sí se usa salbutamol, fenoterol. Y acá está todas las opciones terapéuticas que tenemos en asma exacerbado. Bueno, obviamente oxígeno, métodos de acción corta, corticoides sistémicos, anticolinérgicos, inhalados, adrenalina, de magnesio, aminofilina, etc. ¿Cuáles de acá sirven? Sirven esos de acá. Y por ahí sulfato de magnesio. ¿Cuál es la única indicación actual de adrenalina en asma? Si ustedes leen preguntas muy antiguas o referencias muy antiguas, se darán cuenta de que adrenalina se usaba mucho en asma hace tiempo. Actualmente no se usa. Actualmente se usa adrenalina en asma inducido por angioedema o que va junto con angioedema, se puede usar. Entonces, en asma asociado a angioedema o anafilaxia, se puede usar adrenalina en esos casos nomás. Ponte, sales a comer sushi y te enronchas y te vienes sibilantes, podría usar adrenalina, nada más en esos casos. Vamos a ver cómo se maneja un asma en emergencia. Ya saben que el oxígeno suplementario se da solamente en pacientes que tienen saturación menos del 93%. El objetivo es que sature a ese nivel. Los fármacos de primera línea en asma exacerbados van a ser los beta 2 de acción corta. ¿Cuál? Salbutamol, fenoterol. Salbutamol. Ahora, ¿cuánto le ponemos de dosis de salbutamol? Ahora, si ustedes leen la guía del GINA, te dice que el salbutamol puede ser
en nebulización o puede ser por aerocámara. Ya puede ser por nebulización, que es lo que usamos en el hospital, o puede ser por aerocámara. Si estás en el hospital, usa lo que es una nebulización. ¿Ya? Si no tienes eso, estás en tu serum, ni oxígeno tienes, puedes usar aerocámara. Teóricamente son equivalentes. ¿Cuánto es la dosis que ponían ustedes de salbutamol? Cuando indicaban en un paciente asmático, los que han visto en asma, los que han hecho internado, están haciendo internado, ¿cuánto de salbutamol le indican a los pacientes que tienen asma para nebulizarlos? ¿Cuántas gotas? A ver, ¿cuántas gotas? Indicas tus nebulizaciones en un asmático, ¿cuántas gotitas le pones en el nebulizador? ¿Cuántas gotas tienen que ser? El salbutamol viene de 5 miligramos por mililitro. Ya. La pregunta que les digo es, ¿cuántas gotas tiene un mililitro? A ver, ¿cuántas gotas equivale a un mililitro? Muy bien, 20. Ya, mira, la dosis debe ser de 2.5 a 5. O sea, ¿sería eso cuántas gotas? Sería de 10 a 20 gotas, ¿no? De 10 a 20 gotas, o sea, 10 a 20 gotas por nebulización. Si tú ves a alguien que le deja 5 gotas, es una dosis subterapéutica, o sea, no va a hacer nada ahí. Ya, debe ser de 10 a 20 gotas. Ojo. No tengo nebulizador, bueno, PAF. 4 a más PAF por aerocámara. Se dejan al paciente cada 20 minutos por una hora. Esas nebulizaciones, o sea, 20 gotas cada 20 minutos por una hora. Alternativa, fenoderol también tenemos. Acuérdense. ¿Qué más tenemos para asma exacerbado? Adrenalina, acuérdense solamente en asma asociada a anafilaxia o angioedema. Nada más ahí se pone el subcutáneo. Corticoides sistémicos. Sistémicos me refiero a vía oral o vía parenteral. ¿Qué se prefiere? Se prefiere la vía oral. La vía parenteral solamente se usa si el paciente no puede ingerir, o sea, está tan agitado que no puede ingerir nada. ¿Qué se deja de corticoides? Se deja una prednisona, 50 miligramos cada 24 horas o su equivalente por vía endovenosa parenteral. Y se deja por lo menos por 5 días. Todo paciente que ha acudido a emergencia y que lo has nebulizado debe irse de alta con su prednisona. ¿Por qué? Porque si solamente le das de alta con inhaladores y no le das estos corticoides sistémicos, más tarde el paciente va a regresar a tu guardia. O sea, este corticoide sistémico tú le dejas ¿para qué? Para que el asma no haga exacerbaciones nuevamente. O sea, tú lo vas a sacar de la crisis asmática con el beta agonista. Con eso tú lo sacas de la crisis. ¿Ya? Pero para evitar que vuelva a entrar en crisis, ¿no? Y para evitar que vuelva a regresar a tu guardia, tú le dejas estos fármacos, estos antiinflamatorios sistémicos. Una prednisona 50 miligramos vía oral o su equivalente para entrar por lo menos por 5 días. Esto evita que el paciente vuelva a entrar en exacerbaciones. Tienes que dejarlo siempre con eso, porque si no el paciente va a regresar a la emergencia. ¿Qué más se puede usar en asma exacerbado? Agudo. También se pueden usar o corticoides inhalados. También se pueden usar. En asma, sobre todo severos, graves, se pueden usar. A altas dosis en la primera hora. También se pueden usar. ¿Ya? Pero solamente en casos severos, sobre todo. Una alternativa terapéutica que también se usa junto con salbutamol, sobre todo en casos severos, ya saben, son los anticolinérgicos. Como les digo, asociados a salbutamol en asma moderada severa, sobre todo. Sulfato de magnesio. ¿Eso en qué han visto que se usa? Sulfato de magnesio. ¿En qué patologías han visto que se usa? ¿Cuándo han visto que usamos sulfato de magnesio? Eclampsia, preeclampsia, muy bien, ya. También se puede usar en asma. En asma se puede usar. En asma severo se puede usar. Se pone una ampolla de sulfato de magnesio al 20% en un Volutrol y se pone por vía endovenosa en una hora.
¿Qué hace el sulfato de magnesio en los asmáticos? Sulfato de magnesio me mejora la acción de los broncodilatadores. Esa es su función. Y solamente se pone una sola vez en asmáticos severos, por bien lo vemos. No recomendado en crisis asmática, por ejemplo, van a buscar por ahí helio, antidecotrienos, betados de acción larga, por ejemplo, para crisis asmática no se usa, antibióticos tampoco se usan. Entonces hemos visto lo que es el asma agudo y también hemos visto el paciente, digamos, ambulatorio. En este cuadro acá se resume cuál es el enfoque terapéutico en emergencia en los diferentes, digamos, escenarios de asma. Acá tenemos un paciente con crisis asmática leve a moderada. Tenemos, digamos, por síntomas, signos, se puede decir que es leve, moderada. Por ejemplo, acá te habla frases, te está acostado, no está tan agitado, frecuencia cardíaca no más de 120, satura más de 90, ya. Pero recuérdense que el parámetro más objetivo para valorar la crisis asmática es el PEF. El PEF se tiene por la flujometría. Y el punto de corte, acuérdense, es 50%. Si un asmático en crisis tiene un PEF más de 50%, es leve a moderado. Si tiene menos de 50%, es una crisis asmática severa o grave. ¿Qué es lo que hacemos en una crisis asmática leve a moderada? De elección son los beta-2 agonistas de acción corta, salbutamol. Ya sabes, la dosis 10 a 20 gotas, cada 20 minutos por una hora. Los que van a sacar al paciente de la crisis van a ser estos fármacos. Y yo le dejo una prednisona, 50 miligramos bioral, o equivalente, para evitar que la crisis tenga recurrencias. ¿Ya? No se sugiere el uso por vía parenteral. ¿Ya? La vía parenteral solamente se reserva para paciente que no tolera la vía oral. Acuérdate que el objetivo de los corticoides no es sacar al paciente de la crisis. Lo saca de la crisis los beta-2. Los corticoides se dejan para que el paciente recurra en sus crisis. ¿Qué vamos a considerar acá? Hipertropio. ¿Qué significa considerar betusilodazón? Para crisis asmática leve a moderada, basta con beta-2 y sus corticoides. Acuérdate que la indicación es que se dé la dosis de estos beta-2 agonistas cada 20 minutos, una hora, ya sabes, son 10 a 20 gotas. Y a la hora tú deberías remodelar los síntomas, que el paciente se sienta mucho mejor, y se sugiere que también se evalúe lo que es el PEF. Si el PEF de lo que estaba entre 50 y 60 está más de 60, 80, suficiente, se puede ir de alta. Y en el alta siempre recuerda considerar los corticoorales, 50 miligramos de prednisona bioral por 5 días, porque si no el paciente va a hacer recurrencia de la crisis. ¿Qué es lo que cambia en una crisis asmática severa? Este paciente tiene cierta clínica, ¿no? Habla algunas palabras, se siente encorvado, frecuencia respiratoria muy incrementada, taquicárdico, hipoxémico. Este paciente tiene un PEF sí menos del 50%. A este también le doy beta-2 de acción corta, salbutamol, como les he dicho. Sí le doy hipertropio, de todas maneras. Acá voy a considerar fármacos parenterales, porque quizá el paciente esté tan agitado que no puede ingerir nada. Y acá considero, sí, como les dije, sulfato de magnesio. Una sola dosis endovenosa. Recuerden que el motivo es que se mejora la broncodilatación. Y también se considerar altas dosis de un corticoide por vía inhalatoria en la primera hora. Se consideran en asma también severo. Tienen que estar atentos en este paciente ante los signos de hipercapnia. Acuérdense que el AGA en el asmático, el AGA va a ser variable. El AGA leve a moderado va a tener hipocapnia, tiene alcalosis respiratoria. Porque en el asma leve a moderado, el bronquio aún no se ha cerrado. El bronquio está, digamos, abierto. Entonces el alveolo se hiperventila. Entonces este paciente leve a moderado va a tener hipocapnia. Pero cuando ya
es una crisis asmática severa, el paciente va a presentar hipercapnia. E hipercapnia, acuérdense, es sinónimo de acidosis respiratoria. Entonces, el AG en el asmático va a ser, no es, digamos, único, va a cambiar según la severidad de la enfermedad. Asmas leves a moderados hacen hipocapnia, alcalosis respiratoria, más severos hacen hipercapnia, acidosis. La cosa que tiene que estar atento ante los signos de hipercapnia, como por ejemplo, los signos de acidosis respiratoria son somnolencia, confusión, y a la ocultación, teóricamente tú no ocultas nada, porque tanto tiene el aire que no deja pasar, no deja ni entrada ni salida de aire, ¿no? El tórax silente. Tú le dices al interno, quiero que me ocultes al paciente con asma. No, no, escucho nada, doctor. Ah, ya, entonces ya está bien. No, no, no. Acuérdense que estos pacientes con un tórax silente se consideran un asma con posibilidad de fallecimiento y es indicación de intubación, ventilación mecánica. Entonces, hemos visto el enfoque del paciente asmático tanto ambulatorio como en emergencia. Entonces, no es tan sencillo dejar inhaladores y que se vaya. Depende de la severidad, hay que controlar cada 4 semanas y también tienen que estar atentos a la suspensión del inhalador. Algunos van a recibirlo de por vida, bajarás la dosis. Persistente leve, puedes considerar suspenderlo si 6 meses por lo menos estás ante un paciente asintomático. Y acuérdense también cómo se maneja el asma en emergencia. La dosis me importa mucho de salbutamol. Han visto que son de 10 a 20 gotas, de 10 a 20 gotas que tienes que usar. ¿Ya? No son 5 gotitas. Y acuérdense que el manejo básico es beta 2 más una prednisona, 50 miligramos de o su equivalente por una semana. Lo que va a sacar la crisis al paciente es el salbutamol. Lo que debe evitar que el paciente regrese a emergencia es el corticoide. Y eso siempre tienes que indicar. Esa creo que es la última diapositiva. También siempre es bueno que evalúen los factores de riesgo de mortalidad en todo paciente. Estar atentos a esto, ¿no? Asma casi fatal, o sea que tenga hipercapnia. Mira, actualmente, digamos que no usar bien los inhaladores ni indicarlos bien es pues algo grave, ¿no? Ya no pueden ver pacientes asmáticos que solamente se manejan con un salbutamol, ¿no? Ya saben que eso depende de la severidad en cada caso. Ya saben, siempre preguntar por sobreuso de broncodilatadores de acción corta. Pregunten, ¿cuántos inhaladores se gastas por mes? Si te dicen más de 2, estás en problemas. El paciente tiene riesgo de mortalidad incluso. Historia de enfermedad psiquiátrica, ansiedad, por ejemplo. Pobre adherencia a los inhaladores. Eso sería todo. Espero que hayan entendido. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, chicos. Entonces, con mi grupo de práctica nos reunimos en 15 minutos. Nos estamos reuniendo en 15 minutos. Con eso ya nos vemos a la siguiente semana.